Convenciones de nombres para métodos de test. Conozcamos algunas buenas prácticas. Existen docenas de convenciones para nombrar nuestros test. Establecer unos criterios de equipo es crucial para que las pruebas sean fáciles de leer y de entender. Por eso es muy importante que preguntes por esta cuestión cuando te incorpores a un nuevo proyecto. A continuación, te presentamos algunas de las convenciones y reglas que procuramos seguir en Zattaka. En primer lugar, evitamos el uso de las palabras test y prueba en nuestros métodos. Ya sabéis que una de las formas de marcar un método como método de test es que empiece con la palabra test. Sin embargo, nosotros preferimos usar el atributo test de PHP Unit para así acortar ligeramente la longitud del nombre de nuestro método. En cuanto al uso de la palabra prueba, esta es totalmente redundante porque ya sabemos que es un test. Lo comentamos de todos modos porque muchos programadores tienen la inercia de incluir esta palabra al inicio de sus tests. En segundo lugar, somos partidarios de utilizar Snake Case en vez de Camel Case, para mejorar así la legibilidad de nuestros tests. Además, intentamos seguir siempre las siguientes reglas. El nombre del test debe ser lo más descriptivo posible. Un buen nombre de prueba debería permitir entender qué se está probando sin necesidad de leer el código del test. También, el nombre del test debe ser lo más corto posible, pero ojo, es preferible un nombre un poco más largo y descriptivo que uno excesivamente corto y críptico. Por otro lado, siempre que se pueda, es mejor que el nombre del test emplee terminología del dominio. Si todo el mundo entiende que un cliente premium es un cliente que gasta más de 500 euros mensuales en nuestra tienda, no tiene sentido que como método de test escribamos aplica descuento a cliente que gasta más de 500 euros mensuales, sino que sería mucho más simple y comprensible escribir aplica descuento a cliente premium. Por último, un buen truco que mejora mucho la expresividad de nuestros tests es indicar en su nombre la condición y el resultado esperado. Para este propósito, son muy habituales algunas palabras que actúan de nexo como debe, cuándo, sí, entonces, etc. Por ejemplo, podríamos escribir debe lanzar excepción cuando se intenta dividir entre cero o si intenta dividir entre cero, entonces lanza excepción. Esperamos que os haya gustado este carrusel de pequeños consejos y hasta mañana. Un fuerte abrazo.